tengo una promesa y un problema. La promesa es que voy a tratar de hablar menos de 15 minutos porque estamos todos agotados. El problema es que les voy a contar un cuento y capaz que algunos se duermen porque los cuentos tienen ese problema. Espero que sea de los otros. Bueno, el cuento empieza así. Él es Juan Pedro. Juan Pedro era maestro. Además de ser maestro, era mi abuelo. Y Juan Pedro es la... Está bueno que antes hayamos hablado de vocación, porque Juan Pedro es la razón por la que yo soy periodista. Juan Pedro era de esos viejos uruguayos que se compraban todos los diarios, todos los días. Y como dije, era maestro, no es que le sobrara la plata, simplemente creía que para estar en este mundo había que estar informado y que la manera de estar informado era comprar todos los diarios, los que pensaban como él y los que pensaban todo lo contrario, y sentarse a leerlos religiosamente en el tiempo que tenía. Así aprendí yo a leer los diarios, sentada en su falda. Así decidí que lo que yo quería hacer era escribir ahí y hacer eso que él hacía. Así era el periodismo cuando yo era niña. Así era antes, en la época en que mi abuelo era niño. Hacer periodismo era eso, escribir. Y lo que pasó después, desde que yo decidí dedicarme al periodismo y empezar a trabajar en eso, es que, obvio que había tele, no estoy tan bien conservada, cuando yo era chica había tele, pero la tele ocupaba un lugar bastante distinto del que ocupa hoy, por eso es esa la tele que está ahora ahí. La tele se instaló como parte del informarse también, después aparecieron las computadoras. En la segunda redacción donde yo trabajé, en el semanario Búsqueda, teníamos una computadora que se conectaba a internet y hacíamos cola, y de nuevo no estoy tan bien conservada. Y después de las computadoras vino internet, después de internet vinieron las redes sociales, después de las redes sociales vinieron los celulares, y por cada uno de estos saltos, la manera en la que hacemos periodismo y trabajamos en periodismo cambió radicalmente. También la manera en la que enseñamos a hacer periodismo y la manera en la que cuando uno decide ser periodista debe imaginarse qué es trabajando. Los periodistas, como les decía antes, básicamente lo que hacían era escribir. Vos te dedicabas al periodismo si te gustaba escribir, ya fuera para diario, pero guiones de televisión y en radio. Ahora te puedes dedicar al periodismo y no escribir. Eso es lo que yo enseño cuando enseño periodismo. Antes la gente consumía periodismo de una manera bastante tradicional. El Troilo, a mi papá le gusta el tango y a veces uso metáforas de tango. Troilo es el tango tradicional, antes el periodismo era algo tradicional. Ahora el periodismo que consumimos es el periodismo fusión, Piazzolla. ¿Por qué el periodismo fusión? ¿Por qué consumimos cosas fusión? Todo lo que consumimos ahora es fusión. Está de moda la cocina fusión, el periodismo fusión, la vida fusión. Porque no solo hay distintas plataformas para consumir lo mismo, sino que cada una de esas plataformas contagia a las otras de sus lógicas y de sus maneras de ver el mundo. Cuando yo trabajo con chicos sobre cómo hacer periodismo en el siglo XXI, no solo les enseño a hacer un GIF, les enseño cómo los GIF cambian la manera en la que tengo que escribir si escribo en un diario. Como un emoji, el otro día la Real Academia Española sacó un artículo explicando cómo debe ser citado en un diario un emoji, si el punto va antes o después del emoji. Y hay toda una discusión sobre el tema, no se ponen de acuerdo. Pero cada una de las maneras de ver la realidad que se han ido sumando han cambiado las anteriores. Por eso lo de la fusión. No consumimos ahora periodismo en internet o periodismo en redes sociales. Cuando leemos el diario, leemos un diario que está hecho o que debería estar hecho con una lógica distinta. Y tenemos que aprender a pensar de esa manera, en fusión, como Piazzolla. Por ejemplo, estos son trabajos que hicieron alumnos míos. Esto es un GIF para explicar cómo cerró el PBI un año. Hicieron un GIF. Hizo un GIF para Facebook y un video para Instagram y le fue agregando imágenes y distintas cosas. Acá, en vez de escribir una nota sobre qué es una fobia, construyeron una infografía. Estos son algunos ejemplos, algunos son medio difíciles de mostrar acá porque implican interactividad y es un poco complejo. Este, por ejemplo, es un GIF que yo hice
con realidad, para que ustedes lo vieran sin conectarnos a internet, contaron la historia de una familia de refugiados sirios, un grupo de alumnos de periodismo, y el cuento justamente iba arriba de un mapa. Hicieron un presi con un mapa porque si vos contás la historia de un inmigrante, lo que contás es una cosa que se construye sobre un mapa. Son flechas sobre un mapa y un camino que fueron haciendo desde el primer lugar donde empezaron a huir hasta el último, que es vivir acá. En el medio hay texto, video, GIF. Todo esto está, de nuevo, el texto influido por la imagen y así. Porque hay cosas que cambian y cosas que se mantienen, y yo intento trabajar en las cosas que se mantienen y que siempre deberían mantenerse. En lo que yo hago, por eso les decía que les iba a contar un cuento, lo que se mantiene es que hay que saber contar una historia. Y para contar una historia, y es de las cosas más ancestrales, por eso el fuego, porque desde que el hombre se convirtió en un ser gregario, se sentó al lado de un fuego y contó un cuento para pasar el rato. Y el periodismo también es heredero de contar una historia. Y para contar una historia uno tiene que seguir usando lápiz y papel, porque a veces es la mejor manera de contar una historia, pero también tiene que usar libros, textos, también tiene que usar celulares, Google, tecnología. Tiene que usar todas las herramientas que sean posibles y enseñar, al menos para mí, es decirle a mis alumnos que tienen que aprender a elegir y tomar la decisión de qué es lo mejor para contar eso que están contando y cómo se vinculan cada una de las distintas cosas, desde la que usaba mi abuelo hasta la que usa mi hijo de 5 años. Y cómo todas se influencian unas a otras para contar una historia. Y como decía mi abuelo, que no es de él la frase, por eso está el dueño de verdad de la frase, pero mi abuelo decía siempre esta frase: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Y eso es lo que todos los días yo trato de hacer. Muchas gracias.